Hola chicos. Buenas ¿Cómo tardes, andan? profesora. Bien. Ahí te veo, Martina. Ahí acabo de ver Hola, el Susana. mail que me enviaste, que no sé cuándo me lo habías No, sí, te lo enviado. mandé hoy, así que no hay problema. Ah, buenísimo. Ahora cuando terminó lo miró, porque yo ya había rehecho algo para que subieras otras cositas. Y después te voy a enviar un fallo que les voy a dar a los chicos también, como para que se los subas. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Les hago una pregunta que les hice a la otra comisión, porque les pregunté cuáles eran los días en que daba el doctor Pellier, pero me dijeron que Walter grababa videos y estaban subidos en el campus. Lo que yo quería saber era si ustedes van acorde con el desarrollo de las unidades, o sea, teóricamente persona humana ya lo tendrían que haber visto, personalísimos era la otra unidad que él se había reservado, y después viene menores, que si bien yo ahora tengo que dar la parte general de capacidad, menores está muy relacionado, entonces no sé si ustedes esto lo van estudiando al mismo tiempo, o qué van haciendo, o están dejando los videos de Walter directamente sin mirarlos, o sin leer lo que ha subido. ¿Van de acuerdo al cronograma con los videos? Porque el tema, lo que yo veo, si no han estudiado persona humana, ahora vamos a entrar dentro de todos los supuestos de incapacidad de ejercicio. Entonces hay remisiones con las que no sé si se van a poder ubicar realmente. Así que yo les diría que las dos unidades que ya tendrían que estar desarrolladas, y si es como me dicen los chicos, que están subidos al campus los videos de Walter, eso ustedes lo tendrían que ir bien. Bueno, hoy igual vamos a empezar con la capacidad, que es uno de los 5 atributos de la personalidad, junto con el estado, el domicilio, el nombre y el patrimonio. Les hago una aclaración, porque en el libro que yo les recomendé, el del doctor Rivera y Crovi, hay una asimilación entre derechos personalísimos y los atributos inherentes a la persona. E inclusive en la enunciación de los caracteres de los atributos inherentes a las personas, está bien, se menciona que son necesarios, vitalicios, porque duran lo que dura la vida de la persona, pero hablan de innatos. Y lo que yo quería que tengan en cuenta es que considero que hay una diferencia entre los derechos personalísimos y los atributos inherentes a la persona. De acuerdo a la clasificación, lo que vimos la clase pasada, los derechos personalísimos son derechos subjetivos extrapatrimoniales. En cambio, los atributos son condiciones o actitudes legales. Es el ordenamiento jurídico el que confiere, el que decide que las personas tienen que tener estos 5 atributos. Y fundamentalmente, la principal diferencia que hay con los personalísimos, claro, lo que pasa es que en el libro dice son innatos. Los atributos inherentes a la persona no son innatos, no se adquieren por el solo hecho de comenzar a existir. Porque el comienzo de la existencia de la persona humana en el derecho argentino, lo dice el artículo 19, se produce ¿en qué momento? Con la... Ábranlos. ¿Qué dice el 19? A partir de la ¿Con la qué? Con la concepción. Ese es el comienzo de la existencia. Y los derechos personalísimos son innatos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Innato, ¿no? Nacido. Antes de nacer, con el solo comienzo de la existencia, la persona es titular de derechos personalísimos. Fundamentalmente, lo que va a tener el derecho a la vida. Pero eso es otra discusión que también lo tendrían que ya a esta altura haber visto el video, porque supongo que en el video de Walter debe hablar de este tema que es divino, para mí fundamental de parte general, que es la persona humana y el comienzo de su existencia. Esos caracteres propios, o sea, que reúne el de ser innatos, de objeto interior, normalmente todos los derechos subjetivos tienen un
objeto exterior al sujeto, de los que se trate, patrimoniales o extrapatrimoniales. El objeto del derecho es exterior al sujeto. En cambio, en los derechos personalísimos es el objeto inescindible de la persona, inescindible del sujeto, porque ¿cómo dividimos la vida, la integridad física, la intimidad, el honor, la libertad, la identidad? ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo establecemos el objeto del derecho por fuera de la persona humana? Es imposible, inescindible. Y esta característica de ser innatos, de objeto interior y al mismo tiempo necesario, no se da en ningún otro tipo de derecho subjetivo. ¿Entienden? Esto solo se da en los derechos personalísimos. Los atributos inherentes a las personas no basta el solo comienzo de la existencia para que yo los adquiera. Les puedo admitir que en materia de capacidad, que ahora vamos a estudiarla, o bueno, a charlar un poquito sobre eso, que en materia de capacidad de derecho, o sea, la aptitud para ser titular de derechos, obviamente que desde el comienzo de la existencia se tiene capacidad de derecho, pero la capacidad de ejercicio se va adquiriendo gradualmente a medida que la persona va adquiriendo un desarrollo, va creciendo, va teniendo mayor edad o mayor grado de madurez. El nombre, fundamentalmente el apellido, no hablo del nombre de pila, el apellido no se adquiere por el solo comenzar a existir, por estar concebido en el vientre de la madre. No, se requiere, para que la ley me permita que se me atribuya un apellido, se requiere la filiación. Con el Estado pasa lo mismo. Yo no tengo, en derecho civil cuando hablamos de Estado de familia. Nos circunscribimos al estado de familia. No basta comenzar a existir para que yo pueda ser considerado hijo, hija de, padre, madre de. Se requiere también un elemento adicional que computa el derecho, el ordenamiento jurídico, que es nuevamente la filiación. El patrimonio, ustedes me dirán, sí, puede ser, el patrimonio de la misma manera que hay capacidad de derecho, o sea, aptitud para ser titular de derechos desde el comienzo de la existencia, puede que tenga un patrimonio. Una persona por nacer puede recibir donaciones, por ejemplo, o puede ser instituida como heredero en un testamento si es que nace con vida. Este sistema que ustedes ya lo tendrían que tener estudiado, como es el sistema de adquisición y consolidación de los derechos de la persona humana, en algunos funciona. El domicilio. No se tiene domicilio desde el momento del comienzo de la existencia, de ninguna manera, porque van a ver, hay un domicilio real, un domicilio legal y un domicilio convencional que necesariamente va a requerir de otras cuestiones, y en principio el de la persona cuando nazca con vida va a tener el domicilio de los padres. O sea que a lo que voy es que más allá de lo que ustedes pueden leer en el libro, quiero que entiendan que los atributos inherentes a la persona, la ley los establece, pero no computando únicamente que ha comenzado a existir una persona, sino que se requieren de otros elementos, los cuales, unidos al comienzo de la existencia de la persona y a la consolidación de esa personalidad con un nacimiento con vida, ahí la ley le otorga estos atributos. No quiere decir, reitero, que excepcionalmente capacidad de derecho, tiene capacidad de derecho una persona por nacer, sí la tiene, puede adquirir bienes, pero es excepcional, y de lo que vamos a hablar es de en la capacidad de ejercicio no la tiene. Con los derechos personalísimos, en cambio, ese carácter de innatos los tiene antes de nacer, por el solo hecho de comenzar a existir y de que nuestro derecho, el comienzo de la existencia de la persona humana, se da con la concepción. A partir de ahí ya es titular de derechos personalísimos. Sin embargo, no va a tener capacidad de ejercicio, no va a tener nombre de pila. Sí, es muy probable que una persona, una madre que está embarazada, los padres decidan, le vamos a poner tal nombre. No es el nombre jurídico que regula el Código Civil, y muchísimo menos el apellido, porque se va a tener que dar la conjunción, como les digo, de apellido con filiación. Lo mismo con el Estado, etcétera, etcétera. Lo que ya les dije.
Quiero hacerles esta salvedad porque no me parece, con el enormísimo respeto que me merece el autor del libro, no me parecen equiparables los derechos personalísimos con los atributos inherentes a la persona. Vamos a empezar entonces a estudiar uno de ellos, que es la capacidad. La capacidad es uno de los atributos inherentes que admite clasificaciones, porque podemos hablar de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho está establecida, o se da el concepto en el artículo 22. Es la actitud legal, siempre es la ley la que confiere los atributos a la persona. No podemos ser las personas humanas, en nuestros vínculos, en relaciones, las que establecemos determinados atributos. Es la ley, yo puedo tener libertad para decidir dónde vivo o dónde dónde ubico un establecimiento comercial que exploto. Pero es la ley, más allá de esa voluntad de dónde lo puedo ubicar, es la ley la que establece cuáles son los requisitos del domicilio real y cuáles son, en su caso, los del domicilio legal. ¿Entienden? Yo no puedo salirme de esos requisitos que establece la ley, o no puedo atribuirle el carácter de legal a un domicilio que no está así considerado por la ley. Y esto para absolutamente todos los atributos. La aptitud legal para ser titular de derechos y deberes jurídicos se llama capacidad de derecho o capacidad de goce. La aptitud legal para ejercer por sí mismo esos derechos se llama capacidad de ejercicio, lo que en el código anterior derogado se denominaba capacidad de hecho. Ambas admiten la contracara, la incapacidad de derecho y la incapacidad de ejercicio. Todas las personas tenemos capacidad de derecho, no se nos puede limitar en forma absoluta. Ojo, no utilicen, porque yo no sé si a veces utilizan algún apunte que compran, que es viejo, ya estas nociones o categorías de incapaces absolutos e incapaces relativos, de hecho, esto no existe más. Ojo, ahora tenemos capacidad de derecho y su contracara, como les dije, la incapacidad de derecho, la capacidad de ejercicio y los incapaces de ejercicio. Pero lo que les decía, que la capacidad de derecho nunca se puede ver limitada en forma absoluta, como sí lo puede ser la capacidad de ejercicio, porque todos tenemos que tener, por más mínima que sea, una aptitud para ser titular de derechos. Las incapacidades de derecho están establecidas por la ley para evitar determinadas conductas que la ley considera contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres. Para eso la ley establece las incapacidades de derecho, y por eso la sanción para aquellas conductas que violan las prohibiciones es la nulidad absoluta del artículo 387. Yo ahora les voy a dar el elenco de las incapacidades, algunas de las incapacidades de derecho contenidas en el Código Civil. Tengan el código a mano, que siempre se los digo porque lo van a ver, cuando analicemos los casos, se van a dar cuenta ustedes que son todos supuestos en que a la ley le interesa evitar conductas. Y siempre hay cuestiones de ética, de moral o buenas costumbres. Les doy un ejemplo más allá de que ahora vamos a los supuestos. No casarse con el padre, la madre, con un hermano, esa prohibición la ley la establece porque no quiere que incurramos en esas conductas. Si lo hacemos, nos va a sancionar. Lo mismo cuando establece las incapacidades de derecho para suceder por testamento, para ser instituidos herederos en un testamento. Si yo soy el tutor de un chico que tuve bajo tutela, que se murió o todavía no me han aprobado las cuentas, no puedo aparecer como heredero
del causante, que en este caso sería la persona que yo tuve bajo tutela o curatela. Cuando la ley le prohíbe, y ahora lo vamos a ver, a un juez, a un funcionario o a un auxiliar de la justicia que adquieran bienes que han estado involucrados, han sido litigiosos en procesos donde ellos han intervenido, lo que la ley no quiere es una inmoralidad, que aprovechen, que conocen el expediente para adquirir ese tipo de bienes, ¿entienden? Les estoy dando ejemplos así, ahora los vamos a ver. Entonces, la incapacidad de derecho siempre está establecida como una sanción, como una prohibición. La ley no quiere que incurramos en estas conductas. Las incapacidades de derecho, siempre los digo para mí, por antonomasia, las típicas, clásicas, son los impedimentos para contraer matrimonio del artículo 403. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí tienen una generalidad, que esto sí es una afectación de absolutamente todas las personas. Ahora vamos a ver todos los supuestos, pero nadie, en ninguna circunstancia se puede casar con el padre o la madre. ¿Entienden? Esa es la verdadera incapacidad de derecho, la que tiene esa nota de generalidad, de prohibición absoluta para todas las personas. Cuando entremos en la esfera de los contratos, en los artículos 1001 y 1002, vamos a ver, no por nada, el título del capítulo es inhabilidades especiales para contratar, o en el Código de Vélez se denominaban las prohibiciones especiales de contratar. Esas personas son capaces de derecho, tienen plena capacidad de derecho, las que vamos a ver, aptitud para ser titular, pero en relación a las personas, a veces, o en relación a las cosas que son objetos de los actos jurídicos, o de la relación jurídica que entablan, en esas situaciones la ley establece una prohibición. Ahí hay una diferencia de matiz, porque en todas las demás relaciones jurídicas esas personas van a ser plenamente capaces. De todas maneras, basta con que ustedes, ahora lo vamos a ver, si tienen el código a mano, van a ver, vayan primero al artículo 403, después tenemos el 2482, que es la incapacidad para suceder, por testamento, ojo con esto, por testamento, y los artículos 1001 y 1002. Les dije el 403 primero. Si lo van leyendo, se van a dar cuenta, vamos a ver, determinadas particularidades. Se los leo rápido porque ustedes lo anotan y después lo leen, y a lo sumo, lo que a mí me interesa es que entiendan de que todas estas conductas la ley las quiere evitar, las quiere prohibir. Y dice, son impedimentos dirimentes, o sea, dirimentes no se pueden subsanar, para contraer matrimonio. El parentesco en línea recta, en todos los grados, cualquiera sea el origen o vínculo. ¿Por qué en línea recta? Porque existe la línea colateral. Con mis hermanos, yo soy pariente, pero en línea colateral. ¿Por qué? Porque tengo que subir al tronco común. Mis padres, bajar, línea colateral. En línea recta, ¿qué quiere decir? No nos podemos casar, no se puede contraer matrimonio ni con los padres, ni abuelos, ni bisabuelos, ni con los hijos, nietos, bisnietos, y etcétera, 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 hacia arriba y hacia abajo en todos los grados, y cualquiera sea el origen del vínculo. Ojo con esto, porque lo repite el inciso B, es muy importante, porque acá se está refiriendo a las 3 clases de filiación: por naturaleza, adoptiva y por técnicas de reproducción humana asistida. No se puede contraer matrimonio con un padre o madre adoptivo, o hijo o hija adoptivo, aunque no haya vínculo biológico, porque la ley dice cualquiera sea el origen del vínculo. Después, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo. Bilaterales cuando comparten ambos progenitores, unilaterales uno de ellos solo, pero nuevamente, no se puede contraer matrimonio con los hermanos, cualquiera sea el origen del vínculo. Con un hermano adoptivo, yo tengo filiación natural y mi hermano tiene filiación adoptiva, por más que no haya vínculo biológico entre nosotros, no podemos contraer matrimonio. Fíjense que nuevamente dice cualquiera sea el origen del vínculo. Después la afinidad en línea recta en todos los grados. El parentesco por afinidad es lo que comúnmente, en el lenguaje común, se denomina el parentesco político. O sea, no se puede contraer matrimonio con la suegra, con el suegro hacia arriba, con el yerno, la nuera hacia abajo, en todos los grados. Después dice, el matrimonio anterior, mientras subsista,
Esto es obviamente lo que se llamó siempre el impedimento de ligamen. El matrimonio, para poder contraer matrimonio, si me casé antes, tiene que estar extinguido por alguna de las formas que admite la ley, que es la muerte, el divorcio vincular o la presunción de fallecimiento. Si no, mientras subsista el anterior matrimonio válido, no me puedo volver a casar. El otro inciso también es totalmente entendible. No me puedo casar con quien ha sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio del cónyuge, del homicidio doloso, dice, del cónyuge. Obviamente es una prohibición para contraer matrimonio. Después sigue hablando de no tener 18 años. Fíjense que en esta, o sea, para casarse libremente, sin pedirle consentimiento a nadie, yo tengo que tener 18 años. Pero este inciso está relativizado, anótenlo, véanlo en el código, a continuación en el 404. ¿Qué pasa si la persona que no tiene 18 años, tiene 16, o antes, se quiere casar? Y ahí viene la diferencia entre la dispensa judicial, si no tienen 16, o después de los 16. Pero son impedimentos para contraer matrimonio. Y finalmente, la alteración mental. La alteración mental, fíjense que les da un detalle. Permanente o transitoria, que les impide a la persona conocer, dar un consentimiento válido para el matrimonio. Lo medular del acto jurídico matrimonio es que las partes presten un consentimiento voluntario, válido, y para eso se requiere discernimiento. Si la persona, el discernimiento es la aptitud, ahora lo vamos a ver, la aptitud para comprender las consecuencias de los actos que estamos realizando. Si la persona tiene una alteración mental permanente o transitoria, pero en el momento en que va a contraer matrimonio la está padeciendo, obviamente que no sabe, no comprende lo que está haciendo, y por lo tanto eso es un impedimento. Se dan cuenta que todas estas conductas tienen que ver con el orden público. Toda la regulación del derecho de familia, del matrimonio, es de orden público. ¿Qué entienden ustedes por orden público? ¿Qué les dijeron? Voy a ir buscando el 2482, el de la incapacidad para suceder por testamento. ¿Qué les dijeron? O que leyeron, o que estudiaron. ¿De qué hablamos cuando hablamos del orden público? Esta es una norma de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente la violación de una norma de orden público, además, va a dar lugar a nulidades relativas, absolutas. Por eso les dije que las incapacidades de derecho, cuando se violan normas que establecen conductas prohibidas en virtud de incapacidades de derecho, la sanción es la nulidad absoluta. ¿Se acuerdan cuando hablaban de aquellos principios políticos, económicos, filosóficos, éticos, religiosos, etcétera, etcétera, fundantes, son los principios fundantes de una sociedad? Pero el orden público también lo pueden entender desde el punto de vista de los intereses protegidos. Todo aquello que está relacionado con la protección de la sociedad toda, con intereses colectivos, públicos, generales, podemos decir que forma parte del orden público, inderogable por las partes y por el juez. Tienen que tener en cuenta estas nociones, orden público. Cuando vieron, a ver, la semana pasada, el ejercicio de los derechos, acá tienen que haberles hablado del orden público, porque es una noción moral, buenas costumbres, que vamos a manejar mucho, e incluso en la segunda parte, porque los autores de este código eligieron precisamente, para hablar de nulidad absoluta, eligieron volver a hablar, que había sido una terminología un tanto superada, de orden público, moral y buenas costumbres. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que tener medianamente aceptados. El 2482 es otro supuesto de incapacidad de derecho. ¿Quiénes no pueden suceder por testamento? Y entonces les decía, el primer supuesto, los tutores o curadores de una persona que ha muerto durante la tutela o antes de que se aprobaran las cuentas de la tutela. El escribano y los testigos que intervinieron en el otorgamiento del testamento. Ojo, para ese solo acto. El testamento por acto público, o sea, el que se realiza por escritura pública y en presencia de dos testigos, son los requisitos que la ley establece. El escribano que interviene en el otorgamiento porque es una escritura pública, y los dos testigos que la ley exige,
Ellos no pueden, son plenamente capaces de derecho para todo. Es más, pueden ser instituidos herederos por testamento de cualquier y por cualquier persona, salvo, por eso les decía que hay prohibiciones que están limitadas únicamente a las personas y de acuerdo al objeto. En este caso, a las personas solo no pueden ser instituidos herederos por testamento precisamente cuando intervinieron como escribanos o testigos en ese acto jurídico testamento. Después, yo puedo elaborar un testamento o otorgar un testamento por escritura pública y designar a un escribano como mi heredero. Les doy el ejemplo. Siempre y cuando el otorgamiento y los dos testigos se haga por ante otro escribano. ¿Entienden lo que les decía un poco de la generalidad de las prohibiciones del 403 y estas que tienen que ver con determinadas cuestiones? Lo mismo, los ministros de cualquier culto y los líderes, ojo, ministros de cualquier culto incluye a la Iglesia Católica también, a un sacerdote, y dice, los líderes, es rara la expresión, o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Esas personas, si la persona que murió, a ella se le llama causante. Cuando ustedes en la ley, en los libros, oyen hablar de causante, es el que ha fallecido y otorgó testamento, por supuesto, antes de morir. El sentido de esta última norma, o sea, líderes espirituales que lo asistieron en la última enfermedad, es que precisamente como está en un estadio terminal de una enfermedad, no se pueda captar su voluntad y termine otorgando un testamento a favor de esas buenas personas que lo asistían en su última enfermedad. Después, estos mismos ministros de cualquier culto o líderes espirituales pueden ser instituidos herederos por testamento de cualquier persona siempre que no sea la que asistieron en su última enfermedad. Y después tenemos que ir en materia contractual a los artículos 1001 y 1002 del Código Civil, que el 1001 establece la prohibición general, o sea, que no pueden contratar a aquellas personas a las que se los impide, dice, en interés propio común, no son impedidos de hacerlo conforme a leyes especiales. Obviamente, si hay una ley especial que dicen que tal persona o determinadas personas no pueden celebrar determinados actos jurídicos o contratos, obviamente ahí hay una prohibición especial para contratar. Pero lo que me interesa es el 1002, porque ahí también entramos dentro de prohibiciones especiales, pero que tienen que ver con los bienes sobre los cuales se va a contratar. Porque fíjense ustedes que el artículo 1002, en el inciso primero, les habla de los funcionarios públicos, no pueden celebrar contratos sobre los bienes sobre que han tenido la administración o a cargo, la administración o enajenación de esos bienes. No los pueden contratar. El intendente municipal no puede celebrar un contrato adquiriendo un bien del dominio de la municipalidad, mientras cumple su función. Ese funcionario, intendente municipal, y hablo del secretario de Finanzas, el secretario legal y técnico, el que fuere, en el orden municipal, lo mismo el gobernador, el presidente, los ministros, etc. Mientras dura esa función, esas personas son plenamente capaces de derecho. Ahora, ¿sobre qué bienes no pueden contratar? Sobre los bienes cuya administración o enajenación han tenido a cargo precisamente por la función que cumplían. El segundo inciso les habla de los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, también sobre bienes litigiosos en los procesos en que intervienen o han intervenido. Es claro, es el ejemplo que les di hoy. Un juez puede adquirir en subasta un inmueble. En subasta, para que haya una subasta judicial, tiene que haber tramitado un juicio, una sentencia, se ejecuta un bien, supongamos que sea un inmueble. El juez la puede adquirir, el secretario del juzgado, un empleado,
lo que fuere, siempre y cuando haya tramitado en otro juzgado que no sea el que tiene el juez a su cargo o en el que trabajan esos funcionarios. Entienden que es sobre determinados bienes, por lo demás no tienen ninguna limitación para contratar esas personas. Lo mismo les dice los abogados y procuradores respecto de los bienes que se discutían en los juicios en que han intervenido. Si yo soy abogado, ejerzo la profesión y le hacen un juicio ejecutivo a un cliente, lo pierdo y le terminan subastando bienes de su propiedad, yo que soy el abogado que interviene teóricamente en su defensa, no puedo terminar comprando los bienes. Son conductas, si ustedes se fijan, contrarias a la ética, a la moral, a las buenas costumbres, y la ley lo que quiere hacer precisamente es prohibirlas, evitarlas, por eso establece. El otro supuesto es muy interesante, los cónyuges, pero ojo, no pueden contratar cuando han optado por el régimen de comunidad. Yo les dije, creo que en la primera clase, con el tema de las innovaciones que había en el Código en materia de familia, que eran dos regímenes patrimoniales diferentes. Uno es el clásico de comunidad o ganancialidad, como se denominaba, y el otro de separación de bienes. En la separación de bienes, cada cónyuge es titular de la administración y disposición de los bienes, todos los bienes que adquiera, aún después del matrimonio. O sea que ahí no hay ningún problema, pues yo con lo mío, vos con lo tuyo. En el régimen de comunidad, si bien también hay, cada cónyuge puede ser titular de los bienes que adquiera, a la hora de la disolución, el otro, ustedes saben que va a tener un crédito, no es un derecho real de dominio. Todo el mundo dice, ay, me corresponde el 50% de los bienes. No, hay un cónyuge titular y el otro tiene un crédito una vez liquidada la sociedad sobre las ganancias, por eso se llama ganancialidad, van a tener que ver qué recompensas, qué aportes hizo cada uno, etcétera, etcétera. Si no hay deudas, eso normalmente la división será 50 y 50 de las ganancias. Pero en ese régimen de comunidad hay actos de disposición donde se requiere el asentimiento del otro, etcétera, etcétera. Entonces, para prevenir fraudes, ya en el Código Civil de Vélez Arfiel, en el 1160, se prohibían los contratos entre cónyuges, entre ellos el de compraventa, la permuta, que se rige por las normas de la compraventa, la cesión de créditos, que cuando es onerosa también se rige por la compraventa, y las donaciones entre cónyuges también estaban prohibidas, aunque ahora se regulan un particular tipo de donación, que son las previas a contraer matrimonio, ahí no serían cónyuges. Pero recuerden entonces que la prohibición de contratar entre cónyuges, que es una incapacidad de derecho, trae como consecuencia una nulidad absoluta, y si los jueces al analizar un expediente lo advierten, la pueden declarar de oficio. Por ejemplo, ven en un expediente contrato de compraventa celebrado entre cónyuges, dicen, no, pero están casados, no se puede, denme 2 minutos que me están diciendo acá no sé qué. Claro, y el contrato prenupcial, por eso les dije, la donación previa a contraer matrimonio, pero en ese caso todavía no serían cónyuges. Por eso les hice la salvedad del sistema anterior, que hoy admite las donaciones prenupciales. Me están preguntando por el chat. Por eso les dije eso, pero ya no serían, si son prenupciales, no son cónyuges. Y todavía tendrían la posibilidad de elegir qué régimen patrimonial deciden establecer para ese matrimonio. Y en el último párrafo del artículo 1002, no sé por qué no lo incluyeron como otro inciso, habla del albacea que no es heredero. Los albaceas, chicos, son las personas que están encargadas de ejecutar, de llevar a la práctica las mandas de los testamentos. El albacea que no es heredero no puede adquirir bienes incluidos dentro de la testamentaría, es un término que utiliza el código, pero es el conjunto de bienes que incluidos en el testamento y cuyas mandas tiene que ejecutar. ¿Por qué dice el albacea que no es heredero? Porque si es heredero, se le puede encargar a uno de los herederos que ejecute las mandas del testamento. Si es heredero, también es titular de los bienes que integran, por una parte alícuota precisamente, o si son bienes determinados, es
titular de los bienes que integran esa testamentaría y entonces no tendría la limitación que establece el último párrafo del artículo 1002. Esta enumeración es para que ustedes tengan en cuenta, si ustedes ven cada uno de los supuestos, reitero, la ley quiere evitar, por razones de moral, de buenas costumbres, de orden público, en el caso del matrimonio o del testamento, quiere evitar que se incurra en estas conductas. Y si las personas actúan en violación a estas normas, entonces la sanción va a ser la nulidad absoluta. Vamos a entrar ahora a las limitaciones a la capacidad de ejercicio. Si ustedes se fijan en el artículo 22, yo me voy moviendo por el código, si ustedes se fijan en el artículo 22, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos de los que se es titular. Las limitaciones pueden provenir de la ley o de la sentencia judicial. Cuando el artículo, 23, habla de limitaciones de la ley, tienen que ir al artículo que sigue, al artículo 24. ¿Quiénes son, por ley, incapaces de ejercicio? Las personas por nacer, las personas que no tienen edad o grado de madurez suficiente para ejercer por sí mismos sus derechos, y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. Estas son las limitaciones a la capacidad de ejercicio, o sea, la aptitud para ejercer por sí mismo, sin necesidad de representantes ni apoyo alguno, mis derechos, son las limitaciones legales. Reitero, persona por nacer, es obvio, tiene una imposibilidad física para ejercer sus derechos, y aun cuando esté nacido con vida y recién nacido, automáticamente va a entrar en el segundo inciso. O sea, la persona que no tiene ni edad ni grado de madurez suficiente para ejercer por sí mismo sus derechos, también va a tener representantes. Y después, aquellas personas declaradas incapaces, está incompleto este tercer inciso, declaradas incapaces por sentencia judicial. La sentencia judicial, creo que la próxima clase me toca a mí esa unidad del juicio de restricción. En algunos casos se está refiriendo al artículo 38, o sea, los alcances de la sentencia en los juicios de restricción de la capacidad de ejercicio, y en otros al artículo 49, cuando habla de la sentencia de inhabilitación. La inhabilitación hoy está regulada a partir del artículo 48 y ha quedado limitada únicamente al supuesto de la prodigalidad. El único caso en que hoy se puede inhabilitar a una persona es cuando es pródigo, o sea, dilapida irracionalmente sus bienes. Entonces, las limitaciones, este artículo 24, que son las limitaciones legales, lo tienen ustedes que coordinar con el artículo 32, que es muy importante, porque el 32 es el que establece, comienza el título, con las restricciones a la capacidad de ejercicio. Y entonces, ¿a quiénes se les puede restringir la capacidad de ejercicio? El artículo 32 les va a decir, a toda persona mayor de 13 años, o sea, a partir de la adolescencia. El artículo 25 del Código les dice que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero la persona que ha cumplido 13 años es adolescente. Este artículo lo tienen que relacionar, les decía, con el 32. 13 años, primer requisito. Segundo, tiene que tener una adicción. Fíjense ustedes que las adicciones, tanto al alcohol como a las drogas, la toxicomanía, era el primer inciso del artículo 152 bis en el Código derogado. Era un supuesto de inhabilitación, junto con la disminución de las facultades mentales, sin llegar al supuesto de enfermedad mental, y la prodigalidad. Como supuesto, reitero, de inhabilitación, solo quedó en el 48 la prodigalidad, porque las adicciones y las disminuciones o alteraciones mentales han quedado incorporadas en el artículo 32. O sea, la persona que tiene más de 13 años o ha cumplido 13 años y tiene una adicción
o una alteración mental permanente, afectación mental permanente o prolongada que pone en peligro la dirección y administración de su persona y de sus bienes. A esas personas se les puede restringir la capacidad. Y este mismo artículo 32 tiene en su último párrafo el único supuesto de incapacidad de ejercicio al que se le otorga un representante. Cuando la persona ya no puede manifestar su voluntad, no puede comunicarse, no puede interactuar con el entorno, y todas las medidas de apoyo que se tomaron, apoyos del artículo 43, no han dado resultado, solo en ese caso se lo puede incapacitar y nombrarle un representante legal. O sea, que fíjense ustedes que la incapacidad... ¿Sí? ¿Sería la insanía? No. Lo que antes se denominaba la insanía o la enfermedad mental, en el código de Vélez, miro así, me desvío de la cámara porque estoy mirando en la pantalla compartida a quien habló, esos entrarían dentro de la alteración mental permanente o prolongada. Que no necesariamente tiene que ser una enfermedad mental típica, ¿entendés? Eso se entra en eso. Los supuestos del artículo. Congénita o algo de eso, ¿no? ¿Cómo? Una enfermedad tampoco. adquirida. ¿A qué te digo tampoco. ¿A qué te referís con una enfermedad congénita? No, congénita no, perdón. Quería decir tipo una meningitis o algo de eso, que te puede dejar secuelas. Bueno, el tema es, realmente los supuestos del último párrafo del artículo 32 es las personas que han quedado en estado de coma, que están cuadriplégicos, que no se pueden mover y fundamentalmente que no pueden manifestar su voluntad de ninguna manera, ni siquiera con un pestañeo, con un movimiento de un dedo, porque el requisito es doble, que se encuentren en ese estado, pero además que todas las medidas previas de apoyo, o sea, los apoyos en el sentido del 43, todas las medidas judiciales o extrajudiciales tendientes a que la persona pueda lograr la mayor autonomía dentro de sus posibilidades, no dieron resultado. Vos me hablás de una enfermedad congénita. Si te referís a alguno de los supuestos que incorporaban o consideraban incluidos en el 152 inciso B, que era 152 bis, que era por ejemplo un síndrome de Down, de ninguna manera es una persona que tiene ese síndrome, claramente puede tener, si lo necesita, una restricción a la capacidad con apoyos, de ninguna manera llegás a una incapacidad. Una enfermedad, como vos decís, si de repente, yo no soy médica, pero una meningitis, no lo sé, lo hubiera dejado totalmente incomunicado, en ese caso entrarías, a una persona de cualquier edad, en ese caso sí entrarías en el último párrafo del artículo 32. Pero son esos supuestos absolutos de estar, yo te diría, en estado de coma irreversible. ¿Sí? Más claramente sería, no sé, una ACV, por ejemplo, que lo dejó cuadripléjico. Por ejemplo, si no tiene posibilidad alguna, hay veces las personas que tienen una ACV quedan con una imposibilidad del habla, a veces auditivas, y depende, de ninguna manera pueden comunicarse. ¿Cómo? Sí, pueden ser muchas, ¿cómo sería? Muchas secuelas. Con secuelas, pero ojo que esa imposibilidad, fíjense ustedes, tiene que ser absoluta, porque el 2 les dice permanente el último párrafo. Se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad de cualquier modo. Por eso yo les dije expresar su voluntad de cualquier modo, porque la persona quedó con una ACV, no puede hablar, pero uno le dice, si me entendés, pestañá o mové los ojos, y lo hace, es que está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿entienden? Y ahí
probablemente para actos jurídicos de contenido patrimonial no pueda manifestarse, no se pueda saber, pero para otro tipo de actos sí. Y siempre que pueda manifestar su voluntad se le designa un apoyo. Que el apoyo, obviamente, la idoneidad de la o las personas que se designan como apoyo, lo va a tener que determinar el juez porque así lo obliga el artículo 43. Si esa persona obviamente no pudo llegar, porque hay veces que hay enfermedades que la evolución es paulatina, la pérdida de facultades va siendo paulatina, y entonces en esos casos da la posibilidad de que sea por vía de directivas anticipadas la persona que sabe que tiene una enfermedad que provoca un deterioro cognitivo paulatino, e inclusive como directiva anticipada puede designar a la o las personas a las que les tiene confianza como para que sean sus apoyos, tanto en el ámbito patrimonial como extrapatrimonial, que no necesariamente tienen que ser los mismos, porque yo puedo decidir que de mis asuntos patrimoniales se ocupe alguien a quien considero capacitado para administrar un patrimonio, y que de mis cuestiones personales, íntimas, de mi atención, de lo que fuere, de la esfera extrapatrimonial, de mi vida, se encargue otra persona con la que de repente puedo tener un vínculo, un afecto o una confianza de otro tipo. Siempre está esa posibilidad. Cuando la persona ha tenido la posibilidad de manifestar la voluntad de quien desea que, llegado el momento, sea designado un apoyo, el juez, obviamente que tiene que evaluar la idoneidad. Nosotros una vez en la Cámara, me acuerdo que tuvimos con el doctor Trobo, analizábamos el mismo expediente, se los menciono a Lucas porque seguramente muchos de ustedes los conocen, y era una persona que manifestaba que quería que una tía fuera el apoyo, y la tía era un personaje muy, muy siniestro nos parecía, y bueno, y había habido una serie de actuaciones, o sea que la idoneidad, más allá de la manifestación de voluntad de la persona interesada que se quiere proteger, siempre los jueces tienen que analizar la idoneidad de la persona que se nombra o se le designa como apoyo. Pero ya les digo, este último párrafo del artículo 32 es excepcional, porque el principio general es la restricción a la capacidad de ejercicio. Tuvo cuestionamientos el último párrafo del artículo 32, esto se los voy a leer, porque decían que era violatorio de la Convención sobre Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue incorporada por Ley 26378, y es uno de los últimos 3 tratados o convenciones internacionales que fueron incorporados con jerarquía constitucional en el 75, inciso 22, que eso se los dije yo en alguna de las clases pasadas. El que habla de la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica es el artículo 12 de esa convención, que habla, por un lado, el mantenimiento, les dice, fíjense ustedes, que tienen las personas con discapacidad, capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida, que los estados tienen que promover el acceso de las personas con discapacidad a los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero en el apartado 4 da otra noción que me parece muy interesante, que dice, tienen que asegurar todos los estados, siempre las convenciones hablan de las obligaciones de los estados, asegurar todas las medidas conducentes para que el ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio, estamos hablando siempre de capacidad de ejercicio, de la capacidad jurídica, respeten los derechos, la voluntad y las circunstancias de las personas. Las salvaguardas serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten. Dichas medidas afecten los derechos e intereses de las personas. Tienen otros incisos, pero es el 3, el 12, inciso punto 3, 4 y 5 realmente los que interesan. Ya les digo, ha habido doctrina, autores que han considerado que el último párrafo del artículo 32 es violatorio de este artículo 12. Personalmente creo que es una crítica exagerada, descontextuada, o sea, fuera de foco. ¿Por qué?
Porque si ustedes se fijan lo que dice el 32, son supuestos excepcionalísimos, donde la persona realmente está atrapada en un cuerpo y no podemos saber realmente, no tiene posibilidad alguna, imposibilidad absoluta, dice el código, de comunicarse o manifestar su voluntad. Eso no es cercenarle la capacidad de ejercicio a nadie. A esa persona hay que protegerla, alguien tiene que ejercer sus derechos, alguien tiene que administrar sus bienes y fundamentalmente adoptar todas las medidas de protección que el estado de salud que tiene merecen. Entonces, no lo puede hacer ella. Y por eso les digo, me parece una crítica bastante exagerada. De todas maneras, si ustedes buscan por internet, por Infoleg, la convención, el artículo 12 es un artículo, un caballito de batalla que lo van a ver a lo largo, porque habla de la igualdad jurídica de las personas con discapacidad en torno al ejercicio de su capacidad. ¿Cómo se llama? Lo van a ver a lo largo de todo el desarrollo de la materia. Entonces, quedamos. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, con por un lado, y las limitaciones, 403, 2842, los artículos que les dije, capacidad de ejercicio, las limitaciones legales, las del 24, y por sentencia judicial tienen que ver el 32, el 38 para las restricciones, y el 49 en materia de inhabilitación. Antes de entrar a los sistemas de protección, lo que se dicen los sistemas de protección en general, de restringidos en su capacidad, incapaces de ejercicio y inhabilitados, quiero hacerles una distinción entre dos nociones que suelen confundirse, sobre todo cuando hablamos de los supuestos de afectación mental, pero que son totalmente diferentes, que son las de capacidad y discernimiento. La capacidad, como les dije al principio, es una aptitud legal, una aptitud que el ordenamiento me confiere, el ordenamiento jurídico, sea para ser titular de derechos y para ejercerlos por mí mismo. Como todos los atributos me los confiere la ley. El discernimiento es uno de los elementos internos de la voluntad. Lo establece el artículo 260. Cuando hablamos de acto jurídico, en el 259 en el Código, elementos, los elementos del acto voluntario son discernimiento, intención y libertad. Y además se requiere una manifestación, una exteriorización de voluntad para que el resto de la gente se entere, tome conocimiento de cuál es mi voluntad interna. Porque si me quedo en la esfera interna de la voluntad, con el discernimiento, la intención y la libertad, nadie se entera de qué es lo que yo quiero hacer. Por eso el acto jurídico se integra con los elementos internos y con la exteriorización. Pero si ustedes a continuación ven, el 261 les habla de cuáles son los actos involuntarios por falta de discernimiento. Primero, el discernimiento como elemento interno de la voluntad es la aptitud para comprender las consecuencias de nuestros actos, lícitos o ilícitos. Cuando hablo de ilícitos, chicos, hablo de ilícito civil, más allá de que ese discernimiento tranquilamente es aplicable también para un delito penal. Pero entonces, aptitud para comprender las consecuencias de nuestros actos. Van a leer en los libros la aptitud para diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo perjudicial. Está bien, no está mal, pero si ustedes se ubican y dicen, a ver, cuando una persona tiene discernimiento, cuando puede comprender, no está relacionado necesariamente con la inteligencia, sí, pero sí es una aptitud intelectiva. Puede comprender lo que hizo, las consecuencias de lo que hizo, tiene discernimiento. Y entonces en el 261 van a ver que el acto va a ser involuntario por falta de discernimiento da los siguientes supuestos. Cuando la persona actúa privada de razón. Al actuar privado de razón, el código va a utilizar privado de razón en el 261, alteración mental en el 32,
las personas que tienen una afectación mental en el 24. O sea, estamos hablando de una alteración, una enfermedad. La enfermedad en general es más típica, por eso yo siempre hablo de alteración de facultades mentales de cualquier tipo, típicas o no. El que está privado de razón en el momento de otorgar el acto es involuntario, pero fíjense ustedes, también habla de que es involuntario el acto ilícito otorgado por personas que no han cumplido 10 años y el acto lícito otorgado por personas que no han cumplido todavía los 13 años, o sea que no es un adolescente en los términos del artículo 25. Con lo cual, la ley, al igual que lo establecía el 921 del Código de Vélez, lo que les está diciendo es que el discernimiento, o sea, la aptitud para comprender, se adquiere antes para los actos lícitos que para los actos ilícitos que para los actos lícitos. Y en esto subyace una noción. ¿Por qué? Porque muchas veces se decía, ¿por qué adoptar categorías rígidas? Lo que subyace en la decisión legal de establecer 10 años para los ilícitos, 13 años para los lícitos, es que la noción de lo que está bien o que está mal se adquiere antes de la noción de lo que puede ser perjudicial o conveniente. Porque lo perjudicial o conveniente está relacionado con los actos lícitos, que van a ser actos jurídicos. En cambio, un chico chiquito, aunque no tenga 10 años, y obviamente no va a tener discernimiento y por lo tanto va a ser inimputable, o sea, no se le van a poder atribuir las consecuencias de su obrar, porque eso es la inimputabilidad, sabe perfectamente cuando se está portando mal. Todos sabemos antes, tenemos la noción intuitiva de lo que está bien o está mal. Y eso es lo que recoge, en cuanto a la falta de discernimiento, el artículo 261. Con lo cual, ¿por qué les hago la distinción? Una persona puede ser plenamente capaz, no tener restringida su capacidad de ejercicio y, no obstante, obrar sin discernimiento. Porque ustedes fíjense que el 261 les dice permanente o transitoria. Perdón, no el 261, el 32. La alteración permanente o transitoria. Yo puedo no padecer una enfermedad mental ni una alteración mental más o menos típica. Y estoy tomando, como siempre les doy el mismo ejemplo, estoy tomando un medicamento, no leo el prospecto y tomo alcohol o alguna otra cosa que está contraindicada, puede haber una interacción medicamentosa que determina que durante unas horas yo esté obnubilada, no comprenda, y en ese estado puedo tanto obrar lícitamente otorgando actos jurídicos como puedo cometer actos ilícitos, que en materia civil el acto ilícito es el que provoca un daño a otra persona. En principio yo no voy a responder, porque el acto para generar responsabilidad tiene que ser voluntario. Si yo estoy obrando con falta de discernimiento transitoria, obviamente el acto es involuntario. Solo excepcionalmente en el esquema de responsabilidad civil del Código, pero esto lo van a ver en la próxima materia, que es obligaciones, solo excepcionalmente se responde por el acto involuntario en virtud de lo que establece el artículo 1750, que es la responsabilidad por actos involuntarios, que remite al 1742 del Código Civil, que habla de la indemnización de equidad, que no obstante ser involuntario en acto jurídico, el juez puede establecer una indemnización de equidad a favor de la víctima, teniendo en cuenta su patrimonio, el patrimonio del autor del daño y las circunstancias del hecho. Esto cuando veamos las restricciones a la capacidad, yo voy a ahondar más en este tipo de ejemplos, pero se los digo para que vean que se puede ser plenamente capaz, no tener ninguna restricción de ejercicio, para obrar, para ejercer por mí misma los derechos, y obrar sin discernimiento. Y por otro lado, también se pueden reunir las dos calidades, la incapacidad de ejercicio con la falta de discernimiento. No hablo de la persona por nacer, porque ahí obviamente, como les dije, hay una imposibilidad física, pero se da en el inciso segundo
Cuando hablan de las personas, el inciso segundo del artículo 24, cuando habla de las personas que no tienen ni edad ni grado de madurez suficiente, hay incapacidad de ejercicio y hay falta de discernimiento. Según la edad que tengan, será para actos lícitos e ilícitos o solo para actos lícitos. Y los que están privados de razón, por limitados en sus declarados incapaces por sentencia judicial, que es el inciso tercero, lo mismo, son incapaces de ejercicio y tienen en el 24, ojo, y tienen falta de discernimiento porque la alteración mental obviamente que les produce esa falta de discernimiento, esa falta de aptitud para comprender. ¿Me van a disculpar 2 segundos? Martina, no está mi hija, le iba a pedir que me prendiera la luz porque si no tengo que moverme con las muletas y esto se está poniendo oscuro y yo, bueno, con anteojos todavía algo veo. Vamos a entrar, chicos. Quedamos entonces capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. ¿Cuáles son los sistemas de protección para los supuestos de la incapacidad de ejercicio? Ya se habrán dado cuenta cuando les enumero el elenco de los incapaces de ejercicio, que a diferencia de lo que ocurre, o lo que les dije con la incapacidad de derecho, las incapacidades de ejercicio la ley las establece para proteger a las personas a las que les limita esa capacidad. Lejos de querer sancionarlas, como ocurre con la incapacidad de derecho, lo que la ley quiere hacer acá es proteger a personas que considera que por la situación en que se encuentran, no pueden proteger, no pueden defender su persona ni sus bienes de la manera adecuada. Y entonces la ley les asigna un sistema de protección que les va a facilitar el ejercicio de esos derechos de acuerdo a las limitaciones que cada uno tenga. El sistema de protección es una de las innovaciones más grandes del nuevo Código Civil y Comercial en relación al anterior, porque en el Código de Vélez el sistema general era la representación, y en este supuesto, si hablamos de personas, en el Código se denominaban incapaces de hecho, acá restringidas en su capacidad, la representación como sistema tiene la particularidad de que se desplaza la voluntad de la persona protegida. El que actúa, el que otorga los actos jurídicos es el representante, y la voluntad del representado, alguna de estas personas protegidas, queda totalmente desplazada. Ese era el sistema general en el Código de Vélez. Por excepción, tenían el otro sistema, que es el de asistencia, o sea, se respeta la voluntad de la persona, pero para otorgar determinados actos jurídicos necesita el consentimiento, la concurrencia, la asistencia de la persona a quien se ha denominado curador, en el Código de Vélez, hoy sería un apoyo. Esos supuestos de asistencia estaban muy limitados a los inhabilitados del artículo 152 bis, que no eran incapaces, y en los supuestos de emancipación por matrimonio. En la emancipación por matrimonio del Código de Vélez, hoy eso desaparece del artículo 27, que regula en el nuevo código la emancipación por matrimonio, el cónyuge mayor de edad tenía una función de asistencia cuando el que se había emancipado, la emancipación obviamente lo que indica es que la persona se casa sin tener 18 años. Por esto de que yo les hablaba, que el 403, en materia de la edad para contraer nupcias, lo tienen que coordinar con el 404. ¿Qué pasa? A los 18 años yo me caso sin el consentimiento de nadie. Yo debo tener 4 veces 18, pero me caso sin el consentimiento de nadie. Pero antes también me puedo casar y por eso lo regula el artículo 404. Y entonces se emancipa por matrimonio. En el sistema del Código de Vélez, ya les decía, el cónyuge mayor de edad era asistente cuando el emancipado quería disponer de bienes adquiridos a título gratuito. Eran los dos supuestos de asistencia, porque después estaba la asistencia promiscua de la autorización judicial para los padres como representantes legales, que eso se sigue manteniendo.
En el nuevo código se invierten los sistemas de protección, porque la regla general y la asistencia, o sea, el mantenimiento, la promoción de la plena capacidad de ejercicio de la persona, acuérdense de lo que hablábamos, el 31, se presume la capacidad de ejercicio, aunque la persona se encuentre internada en un establecimiento asistencial, 31 inciso A. Entonces, la regla general es mantener, promover la plena capacidad de ejercicio, y para aquellos supuestos en que la persona tiene alguna limitación, alguna restricción, el nombramiento de apoyos en los términos del artículo 43. La representación legal queda limitada a los supuestos del 101, que ahora lo vamos a ver, los supuestos del 101 con las particularidades que yo les voy a indicar, y fundamentalmente a este último supuesto que hablábamos hace un ratito, del último párrafo del artículo 32, donde claramente la ley dice, en este caso, imposibilidad absoluta de comunicarse, se lo declara incapaz y se le nombra un representante legal, que obviamente tiene que desplazar la voluntad porque no hay voluntad que pueda manifestarse en el supuesto del último párrafo del artículo 32. Entonces, la ley, como establece el sistema de protección, indica también en los artículos 100 y 101 quiénes son los representantes de los denominados incapaces, porque no olvidemos que el 24 dice son incapaces de ejercicio. Aunque el último inciso, técnicamente tenemos que hablar de restringidos en la capacidad de ejercicio. El 100 y el 101 nos dicen quiénes pueden ejercer los derechos que estos incapaces no pueden por sí mismos. Si van a los artículos 100, dice que ejercen los derechos las personas incapaces por sus representantes legales. Para mí, terminológicamente, no es lo más adecuado esto, tengo tiempo, no es lo más adecuado porque si estamos hablando que el código dio un viraje, que hoy el sistema general es el de asistencia, bueno, hablamos de representación y asistencia, y fíjense que el 101 les dice, las personas incapaces ejercen sus derechos por medio de los representantes. Y a continuación les indican, vayan al 24 y para cada una de esas personas les dicen quiénes son los representantes. De las personas por nacer, son los padres. De las personas que no tienen edad o grado de madurez suficiente, también van a ser los padres. Y a falta de padres pueden a su vez tener algún tipo de restricción a la capacidad o limitaciones para ejercer la responsabilidad parental. Acuérdense que hablamos de responsabilidad parental, lo que antes se denominaba patria potestad. La patria potestad puede estar suspendida, se los puede privar de la responsabilidad parental. En esos supuestos, falta de los padres, incapacidad de alguno de ellos o limitaciones para el ejercicio de la responsabilidad parental, el tutor que se les nombre. A los menores que carecen de padres o todos estos supuestos, los tutores. Y el último inciso sí clarifica, porque dice, distingue bien, a las personas que están restringidas en su capacidad, él o los apoyos que se les nombre en las sentencias, porque se los dije, no necesariamente el nombramiento de apoyos tiene que limitarse a uno solo. Se pueden nombrar uno o varios apoyos. Pero también hace un punto y coma y contempla el supuesto del último, es más, remite. El declarado incapaz en los términos del último párrafo del artículo 32, ese tiene un representante legal. O sea, que la ley organiza todo el sistema de protección, porque reitero, cuando limita la capacidad de ejercicio de las personas, lo hace para protegerlas. Por lo tanto, también,
todo acto que estas personas protegidas, obviamente estoy hablando del que es menor o el que está afectado, o tiene una afectación mental o una adicción, todo acto que estas personas otorguen, no voy a hablar de la persona por nacer, es obvio que no puede hacerlo, van a ser no sancionados, sino que van a estar afectados de una nulidad relativa, las del 388 del Código, porque las nulidades relativas, a diferencia de la absoluta, que es una sanción, son nulidades de protección. Si a la persona se le restringe la capacidad de ejercicio para protegerla porque por sí sola no va a poder defender adecuadamente sus derechos, si obviamente omite las reglas de actuar con un asistente o un representante, en su caso, esos actos van a adolecer de una nulidad relativa, que como tal, porque es una nulidad de protección, pueden ser actos confirmados cuando la persona se libera de la causa de incapacidad, el menor que llega a la mayoría de edad, o el afectado que hace un juicio de rehabilitación y se produce el cese de la limitación de la capacidad de ejercicio. Por ejemplo, o cuando los representantes legales confirman el acto porque no le ha resultado perjudicial. Siempre vean a la incapacidad de ejercicio como una protección y por eso organiza el sistema de protección. A partir de 100 y 101. Después en el 103 tienen lo que, a ver la unidad, la actuación del Ministerio Público. Esto es otra reforma muy importante del nuevo Código Civil y Comercial, porque en el esquema del Código de Vélez, en el artículo 59, la actuación del Ministerio Público o el rol del Ministerio Público era siempre complementario. Ahora, en el 103, mantiene esa función complementaria, pero también tiene una función o forma de actuación principal. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es el conjunto de órganos que tienen por misión, por función, la representación y defensa de los intereses de la sociedad, toda la sociedad, y del Estado frente al Poder Judicial. Cuando digo frente al Poder Judicial es para actuar en juicio, no frente al Poder Judicial no quiere decir contra el Poder Judicial, es para promover juicios en defensa de los intereses de la sociedad o del Estado. El Ministerio Público como institución fue incorporado en la reforma de 1994 al artículo 120 de la Constitución Nacional, por eso el 121 además les habla del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, pero después cada provincia, y la provincia de Buenos Aires también, tiene organizado, yo no me acuerdo el número, 13.000 y algo, es la ley que organiza el Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires. Lo que ustedes tienen que saber que el Ministerio Público está absolutamente separado del Poder Judicial, no integra el Poder Judicial. Son órganos diferentes, y en la provincia de Buenos Aires van a tener los fiscales, un fiscal general en cada jurisdicción, los defensores oficiales, que pueden ser judiciales, o sea, para actuar en juicio, o extrajudiciales, antes, en la etapa prejudicial, y los denominados, de acuerdo a la jurisdicción o provincia de que se trate, los asesores de menores e incapaces, asesores de menores, asesores de incapaces solos, o sea, el Ministerio Público Pupilar, que en materia de incapaces, restringidos en su capacidad e inhabilitados, es el que nos va a interesar a nosotros porque precisamente es el que tiene intervención necesaria al punto de que si se omite la actuación del Ministerio Público cuando están en juego en un juicio intereses de las personas incapaces, personas por nacer, de menores, de afectados, los que padecen alguna alteración mental, toda actuación es nula, nula también de nulidad relativa hasta que intervenga, tome intervención, el asesor de menores y puede llegar a confirmar los actos o él mismo ejecutar, pedir la nulidad y ejercer adecuadamente la defensa de los intereses de esas personas. Pero les decía que amén de la función complementaria, ¿cuál era la función complementaria? Subsidiaria.
tienen estas personas, incapaces e inhabilitados, representantes legales, apoyos, entonces el Ministerio Público actúa en forma complementaria, vigilando de alguna manera que la defensa de intereses que efectúan los representantes establecidos por la ley sea la adecuada. Pero también, y esto es una innovación, el 103, inciso B, introduce lo que se denomina la actuación por vía principal, o sea, no esperando a ver qué hacen los representantes legales, sino actuando directamente en 3 supuestos, porque son 3 incisos los que contempla. El primero, ante la inacción de los representantes legales. Están en juego intereses de personas menores, afectadas por alguna, mayores afectadas por alguna alteración mental, y hay inacción de los representantes legales o los apoyos para la defensa de esos intereses. Segundo, cuando el objeto del juicio es precisamente exigir el cumplimiento de los deberes que están a cargo de los representantes legales. Y el tercer supuesto en que puede actuar por vía principal es cuando esas personas carecen de representación legal y precisamente tienen que hacer un juicio para que se les nombre un representante legal. Este rol es fundamental y yo les mencionaba a los chicos, se los voy a mandar, porque se los voy a mandar a Martina para que lo suba, lo anoté por acá, porque es una suerte de letra acá. Hay un fallo, ya a los chicos les dije era el voto de Hitters, pero es el voto del doctor de Lázari. Hay un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que es, me interesa mucho que lean el voto del doctor de Lázari sobre el rol de el asesor de menores, o sea, un miembro del ministerio. ¡Ay, qué perro divino! Estoy viendo a vos, estoy viendo a Teresa Baldino. ¿Qué es? Perdón la digresión. ¿Qué es? ¿Qué raza es? Un boxer. Oh, yo tenía un boxer cuando era oh, divino, divino, divino. Un día les voy a mostrar el monstruo mío, que es una ovejera. Vuelvo, chicos. El voto del doctor de Lázari. En el caso, eran unos padres que habían iniciado un juicio de daños en la menor contra una compañía de transportes, de ómnibus, de colectivos. ¿Qué había ocurrido? Habían contestado la demanda, bueno, apelaron la sentencia de primera instancia que rechazaba la demanda. La asesora, como vio que los padres, con el abogado que los patrocinaba, apelaban la sentencia, obviamente ella no la apeló. ¿Qué ocurre? Cuando llega a segunda instancia, le declaran desierto el recurso de apelación, porque evidentemente debe haber sido una porquería el recurso de apelación que los padres habían planteado. Entonces la asesora, cuando ve eso, dice, imaginen un juicio de daños, no me acuerdo exactamente el chiquito, los daños que había sufrido, lo perdían, porque en primera instancia había perdido. Por eso les digo, la inacción o la mala defensa de los representantes legales de los intereses de estas personas que están protegidas por la ley. La asesora se presenta y presenta una expresión de agravios en la Cámara, fundando cuáles son. Agravios quiere decir son las críticas que se le hacen a la sentencia. O sea, porque yo critico la sentencia intentando que la Cámara, que es una instancia superior de primera instancia, la revoque. En la Cámara, ¿qué le dijeron? A los padres le habían declarado desierto el recurso y a la asesora le dijeron, usted no apeló, entonces no puede venir a fundar una apelación que no dedujo. Les aclaro que este caso, porque ahora me fijé en la fecha, es de abril de 2015, o sea, unos meses antes de que entrara a regir, entrara en vigencia, el nuevo Código Civil y Comercial. Y sin embargo, fíjense ustedes cómo la asesora obviamente plantea un recurso de inaplicabilidad de ley, se va a la Corte de la provincia y dice, yo no estoy actuando en forma complementaria, sino por vía principal. No apelé la sentencia porque lo había hecho los representantes legales, pero resulta que cuando lo van a fundar, se deshace que le declararon desierto. Bueno, si ustedes leen el fallo,
el doctor Soria, que es el ministro preopinante, en un fallo correcto, pero con un rigor formal bastante excesivo, les diría yo, dice, pero ¿de qué flexibilización me están hablando? Porque la asesora, en su recurso de inaplicabilidad, decía que había que flexibilizar las normas procesales, mencionaba el acceso a la justicia, la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, pensar lo que implicaba que esa sentencia que rechazaba la demanda quedara firme, etcétera, etcétera, por una inadecuada defensa. Soria dijo, de ninguna manera, ¿qué flexibilización? ¿Desde cuándo una persona, en resumen, decía eso, desde cuándo una persona que no apeló una sentencia puede venir a expresar agravios y deducir recurso extraordinario contra la resolución que se los rechaza? Pero cuando van al segundo voto, que es el de Lázari, que se los recomiendo, van a ver, está marcado en negrita, porque es un fallo que yo lo utilizo mucho en el trabajo, o sea, las partes fundamentales están resaltados en negrilla. De Lázari, maravilloso porque castiga implícitamente a su colega preopinante, pero castiga a la Cámara por el rigor que había tenido y justamente define en su voto cuál debe ser el rol del Ministerio Público, porque dice, las decisiones que han tomado en la Cámara y en el voto que lo antecede, dice, contrarían el paradigma protectorio de la niñez plasmado en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos. Les dice, la Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Acá ha habido una mala defensa de los intereses de este niño por parte de los representantes legales. ¿Quién, si no el Ministerio Público a través de la asesora, tiene que erigirse para defender esos derechos o tratar de defenderlos? Porque parece ser que la sentencia, bueno, la de primera instancia tampoco era muy buena. Se lo recomiendo, no es que yo les voy a preguntar en el examen lo que dijo de Lázari en esto, pero a veces viene bien leer cosas que no necesariamente nos van a preguntar, porque esto a ustedes les va a quedar, es clarísimo, y es un placer leerlo, porque normalmente cuando los ministros de la Corte castigan a los jueces inferiores, las sentencias realmente tienen un sabor especial. Pero vale la pena porque es lo mejor que yo he leído sobre el rol del asesor, que es precisamente esto que estamos viendo ahora. Yo les doy el nombre, pero se lo voy a pasar a Martina para que lo suba. La causa, obviamente, como interviene un menor, es MMNDC, que esto realmente yo calculo que son los padres, y otro contra 17 de agosto sobre daños, causa C 117.505 del 22 del 4 del 2015. Les doy los datos, C 117.505, porque si alguno, por el trabajo o lo que sea, sabe entrar a la página de la Suprema Corte en Cuba, encuentra inmediatamente la reseña y el fallo completo, que vale la pena de leerlo. Salió por mayoría, porque creo que Genú fue el que dividió a Soria, y todos los demás con argumentos que vale la pena leer, pero el nudo es de Lázari. Todos los demás adhirieron a este voto de aceptar la expresión de agravio de la asesora en ejercicio del rol principal de defensa de los intereses de sus pupilos, que luego fue plasmado en este artículo 103, inciso B, del Código Civil y Comercial. Ya estaba en el anteproyecto y en el proyecto que había aprobado el Poder Ejecutivo. Yo directamente acá en mi casa se hizo la noche, chicos. A ver, miro... Estamos con el Ministerio Público, ya es la hora. Queda aspectos fundamentales de la tutela y la curatela. Lean si quieren a partir de los artículos 104 o basta con el libro de Rivera. Yo no les voy a tomar tutela y curatela porque si bien metodológicamente en el código se ha incluido acá porque consideran que tiene que estar tratado a continuación de la enumeración de los representantes legales, de las personas limitadas en su capacidad de ejercicio, realmente tutela y curatela lo van a estudiar en Derecho de Familia en profundidad, porque son instituciones de Derecho de Familia, así que lean los artículos o lo que dice, es un resumen, lo que dice el libro, habiendo otros temas de capacidad que podemos tocar, realmente no voy a tocar
tutela y curatela. Es interesante desde lo anecdótico que lean los artículos sobre quiénes no pueden ser tutores y curadores, o sea, el 115, personas excluidas. Para ser tutores es interesante, es razonable el elenco de las personas que quedan excluidas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si les quedó claro. Váyanme diciendo si no me entienden, si voy ligero, si no saben a qué me refiero. Ustedes díganme, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero si no, ahora yo, Martina, te mando esto, vemos lo del PowerPoint, y la clase que viene, si Martina tiene ganas, algún puntito, puede llegar a desarrollarlo ella, así empezamos a que se inicie con el perfecto. tema del dictado de clases. Dale, Susana, genial. Dale. Dale, quedamos así. Chicos, si no tienen preguntas, que tengan una buena Semana Santa, ustedes, nuestro país bendito, y bueno, buen fin de semana para todos, nos vemos el martes que viene. Que lo pasen bien. Hasta luego.